Un minuto y empezamos. No. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y la directora general de Salud Pública. El objetivo de la comparecencia ante los medios de comunicación es la actualización de la situación de la crisis del coronavirus, en concreto en Extremadura. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los extremeños y extremeñas, que estén siguiendo las recomendaciones que se le están dando por parte de las autoridades sanitarias. No es fácil, en momentos como este, que contemos con una ciudadanía tan comprometida y que contemos con una ciudadanía tan colaboradora para llevar a cabo las medidas que son tan importantes y que nos sitúan como una de las comunidades autónomas donde el brote de coronavirus se encuentra en una situación de control. No hay casos de transmisión comunitaria. Todos los casos que hemos detectado son casos importados. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los extremeños y las extremeñas que estén siguiendo las recomendaciones que hemos llevado a cabo desde que esto se inició hace ya un par de semanas. En segundo lugar, los casos positivos que hoy tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el acumulado tenemos 6 casos positivos en el acumulado, más un caso que hemos conocido este fin de semana, pero que ya no está en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino que está en aislamiento domiciliario en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, diríamos que es un caso que, si bien hemos detectado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es un caso que ahora mismo las medidas contempladas en el aislamiento domiciliario las está cumpliendo en la Comunidad Autónoma de Madrid, por cierto, de donde venía. Es un viajero que venía de Madrid con un antecedente familiar, coronavirus positivo, y que cuando llegó a Extremadura, en concreto al área de salud de Navalmoral de la Mata, dio síntomas positivos, se hizo el análisis, dio positivo, tenía síntomas leves, se habló con las autoridades sanitarias y epidemiológicas de la Comunidad Autónoma de Madrid y en ese mismo día se hizo el traslado a la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, por eso insisto en que los casos acumulados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en este momento son los 6 que conocíamos. El caso no es peligroso para el área de salud de Navalmoral, puesto que no ha tenido ninguna red de contacto en el área de salud de Navalmoral de la Mata. Y como quiera que la confidencialidad se ha roto por una de las partes, decirle que en concreto habían venido a una excursión, en concreto a Jarandilla de la Vera, y no ha hecho ningún tipo de vida de ocio en Jarandilla de la Vera. Por lo tanto, no hay riesgo en Jarandilla de la Vera en este momento de contagio de coronavirus, por lo menos de transmisión comunitaria, porque ninguna red de contactos próximos hay en Jarandilla de la Vera. En cuanto a los casos que tenemos acumulados, decirle lo siguiente. El paciente de Coria será dado de alta del aislamiento domiciliario por un doble análisis negativo que ya tiene confirmado. Por lo tanto, es verdad que en el acumulado tenemos 6, pero los casos activos pasarían a 5. Y ahora les hablo del resto de los casos. El caso del área de salud de Cáceres, ese varón de 28 años,
tiene una primera analítica negativa. Está pendiente de una segunda analítica y esperamos que en las próximas horas sea negativa también y pueda ser dado de alta. Dado de alta, siempre estoy hablando de aislamiento domiciliario porque ninguno de ellos ha requerido hospitalización. Señalo este tema. Uno de los pacientes del área de salud de Llerena Zafra, el varón de 58 años, no cumple criterios todavía para repetirle la prueba y ver si es negativo o positivo. Cuando cumpla los requisitos, pues se le haría de nuevo la prueba para ver si es negativo o no. Por lo tanto, sigue con síntomas leves y en aislamiento domiciliario. Y el varón de 19 años del área de salud de Llerena Zafra, decirles que ya ha dado una primera muestra negativa, un primer análisis negativo. Estamos pendientes, al igual que estábamos pendientes en el paciente de Cáceres, de la segunda prueba, que es previsible que en las próximas horas dé negativo y también pueda ser un alta de aislamiento domiciliario. Quiere decir que pasadas unas horas los casos activos de coronavirus en Extremadura serán 3. El paciente varón de Llerena Zafra de 58 años y las 2 pacientes de 21 y 20 años del área de salud de Badajoz que permanecen en aislamiento domiciliario, no ha requerido hospitalización y los síntomas que tienen son leves. En cuanto a las actividades realizadas hasta el momento, llamadas al 112 desde que se inició el brote hasta el momento son 891 llamadas. En segundo lugar, decirles que hemos investigado 108 casos. 108 casos. Del total de esos 108 casos nos han dado positivo 7, 6 que son los acumulados en la comunidad autónoma, más el paciente que está en aislamiento domiciliario en la Comunidad de Madrid, y 101 nos han dado negativos. Con lo cual, la actividad que estamos desarrollando es importante. Como criterio a reseñar en el día de hoy, paso a detallarles que hemos verificado esta mañana en la reunión que se ha tenido con el Inserso y el Ministerio de Sanidad a las 11 de la mañana, el comportamiento y las recomendaciones en residencias de mayores y centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En primer lugar, decirles que vamos a adoptar medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o responsables de centros de protección, de centros residenciales y de centros de día. Estas son: los trabajadores con sintomatología respiratoria deben consultar con el personal sanitario por si se diese el antecedente epidemiológico de haber viajado o no a zonas de riesgo o de haber estado en contacto o no con alguna persona infectado por coronavirus. Se le va a informar a todas las residencias que tienen que informar a todos los visitantes, usuarios y familiares para indicarles que si tienen síntomas respiratorios o tienen fiebre, eviten en la medida de lo posible las visitas a sus familiares que se encuentran en un centro residencial. Vamos a extremar la higiene con productos normales como los que se utilizan en todos los centros residenciales, tanto públicos como privados. También se restringirán las visitas para aquellas personas que, sin presentar síntomas, haya el antecedente epidemiológico de haber estado los 14 días previos en una zona de riesgo para contraer coronavirus o bien hayan estado en contacto estrecho con una persona que tenga coronavirus. Y en el caso de los residentes vamos a estar pendientes de los síntomas respiratorios que estos tengan. Las visitas se van a realizar fundamentalmente en las zonas comunes y deben estar a disposición de los visitantes a esos centros. Debe estar a disposición agua y jabón para un lavado de manos frecuente. Debe estar a disposición
si así lo estiman oportuno, soluciones hidroalcohólicas, aunque ya digo, con el agua y jabón es suficiente, y también pañuelos desechables, pañuelos de un solo uso. Las residencias, insistiremos, además de en la higiene, en que tengan buena ventilación y que tengan una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. En cuanto a la gestión de residuos de las residencias, no es necesario hacer nada especial. Nada especial. Aunque tuviesen un positivo o aunque tuviesen varios positivos, no hay que hacer nada especial con la gestión de residuos. Y en cuanto a la vajilla y a la ropa de cama, lo lógico es que se sigan las medidas de higiene que se vienen tomando en el ámbito de las residencias y, evidentemente, no se comparta nada del menaje ni, evidentemente, pues se comparta nada de la ropa de las habitaciones de los residentes. La ropa es suficiente que se laven como se vienen lavando hasta el momento actual. No hay que tomar ninguna decisión con respecto a eso. Estas mismas recomendaciones, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se harán extensivas a todos los centros con personas en situación de discapacidad, de tal suerte que consideramos vulnerable a la población mayor y consideramos vulnerable a la población con discapacidad y que tenga alguna enfermedad asociada a esa discapacidad, que eran personas que nos preocupaban. Saben que en el ámbito de España están notificados hasta el momento 999 casos. Vienen las 2 semanas peores para el brote, las 2 semanas peores, donde más casos se van a declarar. Afortunadamente en Extremadura, insisto en las medidas de higiene e insisto en las medidas de contención. Insisto en las medidas de higiene. Lavado de mano frecuente. Cuando se tenga que toser o estornudar, hacerlo en un pañuelo desechable o en la flexura del codo. Es de sentido común restringir los viajes a las zonas que son consideradas de riesgo, que en este momento son norte de Italia, Corea del Sur, Japón, China, Singapur e Irán. Y, desde luego, ante el antecedente de haber tenido contacto directo o estrecho con un paciente o haber estado en una zona los 14 días previos, si presentan síntomas, llamar al 112. Esas son las medidas que tenemos que tomar. Vamos a tener un contacto muy estrecho entre las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Los protocolos van a cambiar de un momento para otro. Yo mantendré la información bien a través de comunicados de prensa o bien en ruedas de prensa como la que ofrezco en el día de hoy. La situación en España, les decía, es una situación de 999 casos. Hay localizaciones dentro de nuestro país que tienen un agrupamiento de casos y, por lo tanto, es posible que el Gobierno de España nos lleve a tomar alguna medida más. Aviso a aquellos alcaldes y alcaldesas que quieran organizar en sus poblaciones alguna concentración, algún evento de cualquier naturaleza, por favor, que consulten antes de su celebración con las autoridades sanitarias. Estudiaremos cada caso concreto y nos pronunciaremos en cada caso concreto. De momento, salvo la concentración masiva y no tener una seguridad de la trazabilidad en los contactos que se iba a producir en la Feria del Mayor de Badajoz, no hay motivos para suspender de momento, nada más. Pero si se tomase otra medida, es bueno que tengamos un contacto estrecho
al igual que estamos teniendo las comunidades autónomas con el Ministerio, que la tengan los ayuntamientos o cualquier organizador con las autoridades sanitarias para decirle si procede o no proceden desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Preguntas. ¿Perdón? Perdón, comentaban que el virus podía ser estacional, que quizás con la subida de las temperaturas podría remitir. ¿Se sabe algo de esto, si es cierto? No tenemos ninguna certeza científica en este momento que el virus se comporte de forma estacional. La única certeza que tenemos es que las medidas de contención, que son las que estamos tomando en este país y en esta comunidad autónoma, y que ha tomado China, es lo que ha permitido a China que desciendan el número de casos. Y no me gustaría que se repitiese la situación que en este momento se está dando en Italia. Por tanto, insisto y agradezco mucho a los extremeños y a las extremeñas que sigan estas recomendaciones. ¿Alguna pregunta más? Consejero, el paciente de Jarandilla no se portó bien. Fue al centro de salud. Tenía que haber llamado al 112. Bueno, no tenía que haber venido. Creo que es de sentido común, y esto lo digo para cualquiera, es de sentido común que si tú tienes un antecedente familiar con síntomas, lo has dejado en un centro sanitario, da coronavirus positivo y tú te has venido con síntomas, lo que debes hacer es restringir tu viaje. Porque estás exponiendo a la población a una situación que podía haber sido peor. Porque aquí se han hecho todos los controles que se tenían que hacer y porque el establecimiento donde ha estado ha actuado de forma ejemplar y porque los sanitarios que la han atendido, y aprovecho para felicitarlos, han tenido un comportamiento ejemplar. Pero que sepamos que de nuestras actuaciones se derivan responsabilidades para la salud pública y por eso he empezado mi rueda de prensa agradeciéndole a los extremeños y a las extremeñas el comportamiento que están teniendo. ¿La edad de este paciente no la puede confirmar? No me la sé. Vale. ¿Él llegó a entrar en el hotel o lo que hizo fue bajarse, digamos, del autobús y ir al centro de salud? Llegó a entrar en el hotel y no tuvo contacto estrecho con nadie del hotel. Esto era una reunión de amigos. Habían quedado en un hotel concreto, eran de diferentes comunidades autónomas y cuando los otros se enteraron que tenía síntomas y podía ser coronavirus positivo, cada uno se fue a su comunidad autónoma. Evidentemente nosotros sí hemos identificado a esas personas, se lo hemos comunicado al resto de las comunidades autónomas y desde luego de lo que estamos seguros es que no ha tenido contacto estrecho con ninguno de los trabajadores y trabajadoras del hotel y por lo tanto no hay ningún riesgo ni para la población ni para el establecimiento. Y les pediría por favor que no estigmatizásemos al establecimiento. Ya está pasando bastante la economía con el coronavirus como para que ahora tomemos recursos incluso del establecimiento, porque lo único que podemos hacer es dañar al establecimiento sin ninguna necesidad. Esto se lo pido ya, por favor. Sí, Celestino. Apelo. Lo que ha dicho, no hay riesgo de contagio en Jarandilla. No hay riesgo. No hay riesgo. Por este caso que hemos tenido positivo, no hay riesgo. Y si no hay positivos en Jarandilla, no hay riesgo. Eso es como si me dice, ¿hay riesgo en Fuente del Maestre, que es mi pueblo? No hay riesgo en Fuente del Maestre, que es mi pueblo. Salvo que alguno de Jarandilla se vaya a Italia, se pase allí una temporada y se venga y tenga síntomas. Entonces diré otra cosa. Ahora mismo no hay nadie en Jarandilla que tenga ningún riesgo. Eso de aviso a los alcaldes de que organicen eventos, ¿sabe usted que estamos...? Sí, porque se están organizando determinadas fiestas, determinadas convenciones, que viene una época en la que viene la primavera, y en la primavera pues celebramos el Día de la Seta, lo que sea. Entonces, por favor que pregunten. Es decir, antes de tomar una decisión de suspender o no suspender, que pregunten. No pasa nada por preguntar. Igual que estamos preguntando a las comunidades autónomas qué tenemos que hacer a la autoridad sanitaria del Ministerio y analizamos caso a caso. ¿Sí? Por ejemplo, una consulta que se nos ha hecho, la Feria del Gurumelo.
¿Es necesario suspenderla? Pues en estos momentos no hay ningún criterio epidemiológico para suspenderla. ¿Por qué? Porque no hay transmisión comunitaria en la comunidad autónoma y se hace al aire libre. Entonces, no hay ningún motivo. ¿La Feria del Toro había motivo para eliminarla? No. Pues a eso me refiero. Es decir, y como esto va cambiando día a día, por favor, que nos consulten. Ese mismo argumento podría valer para que no hubiera problemas en los desfiles procesionales de Semana Santa, que queda un mes, y para celebrar la romería del Domingo de Resurrección en muchos sitios. Mire, si saco la bola de cristal, lo que le digo es, a día de hoy no hay ningún motivo para suspenderlo. Sí haría una recomendación. Aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, o que tengan catarros de vías altas o fiebre, por favor que se abstengan de ir. Pero en este momento no hay transmisión comunitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para decir que se suspenden las procesiones. Y por cierto, cuando decía agradecimiento a los extremeños y a las extremeñas, agradezco a la Iglesia evangélica y agradezco a la Iglesia católica que haya aceptado también las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de suspender aquellas partes del culto que eran más dudosas desde el punto de vista de la higiene, o que había que extremar más las medidas de higiene para que se evitase el riesgo, ¿no? Consejero, entonces el elemento clave es ser prudentes en los viajes. O sea, ahora mismo, más allá efectivamente de cómo toser, de cómo lavarnos las manos, ser prudentes en los viajes a la hora de ir a Madrid, a la hora de ir al País Vasco. En Extremadura, en este momento, la prudencia más importante que hay que tomar, por supuesto, es ser prudentes en los viajes. Y, en segundo lugar, seguir con las medidas higiénicas que hemos dicho. Pero, sobre todo, ser prudentes en los viajes. Quería saber si ya se ha puesto la denuncia por el robo de las mascarillas de Cáceres, sí, y preguntar también si se va a tomar alguna medida para que esto no vuelva a pasar. Si no me equivoco, las grabaciones están ya embargadas y esta tarde se ha debido poner la denuncia ante la policía. Y medidas disciplinarias, pues en lo que estamos ahora mismo. Si el juzgado estima la denuncia, la vía administrativa saben que se tiene que suspender. Si no, pues seguiríamos con la vía disciplinaria. Medidas, pues estamos protegiendo las mascarillas como si fuesen joyas. Claro. Las tienen custodiadas y se dan conforme se van necesitando. Pero en este momento, pues es la medida más importante que podemos tomar al respecto. Tengo un consejo interterritorial a las 6, si me permiten. Muchísimas gracias.